Bienvenidos a la primera temporada del podcast Vive Atento con Adriana Coury. En este primer capítulo hablaremos sobre mi experiencia viviendo con ansiedad y también en total codependencia. ¿Cuáles son sus características, síntomas y cómo mediante una mente presente y un crecimiento espiritual puedes llegar a ser feliz, vivir sin angustia, sin ansiedad y dejar el control a un lado y concentrándote en ti mismo y en tu crecimiento personal para tener una vida más plena? Te voy a platicar cómo inicié este camino hacia la conciencia plena y cómo descubrí que estaba llena de características codependientes y cómo todo eso me hacía sufrir todo el tiempo y cómo dejé de disfrutar lo que realmente yo tenía para ser feliz por muchos años. Les cuento algo de mi historia. Soy la quinta de 6 hermanos. Tuve una infancia muy feliz, llena de amor. A los 5 años me detectaron un soplo en el corazón y como mi mamá y mi abuela estaban muy enfermas, el doctor recomendó a mi mamá extremar cuidados conmigo. No me dejaba ni subir escaleras. En primero de primaria me subían cargada a mi salón de clases en la escuela. Yo no podía tomar clases de deportes, bajar al recreo, correr o patinar como las niñas de mi edad. Y esto fue así por varios años, hasta que el doctor de la familia murió y mis papás pidieron otra opinión médica y fue así que me quitaron todos esos cuidados extremos de una buena vez. Sin embargo, como les dije antes, mi mamá sí estaba enferma y siempre viví con el miedo de que ella muriera, ya que ella estaba enferma desde joven, incluso había tenido una operación de corazón abierto antes de que yo naciera. De esto te estoy hablando hace casi 60 años, cuando no existía la medicina con los avances que hoy conocemos. Todo esto sin saberlo me llevó a vivir siempre en el miedo. Miedo a perderla, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser una buena hija, miedo a que ella muriera por mi culpa. Este miedo creció con los años y se convirtió en miedo de no ser una buena mamá, una buena esposa, miedo a que mis hijos murieran. Toda esta cantidad de pensamientos y elucubraciones catastróficas no me permitían vivir. Tenía ansiedad todo el tiempo, pero no sabía que eso era tan desagradable. Más bien no sabía qué era eso tan desagradable. Yo creía que ese era un estado normal de vida. Incluso la falta de aire que yo sentía era crónica, teniendo que tomar grandes bocanadas de aire todo el tiempo para poder sentir que no moría de asfixia. Naturalmente, mi estado de salud era perfecto, pero yo siempre estaba preocupada por estar enferma de algo. Yo no sabía que eso que sentía tenía un nombre y se llamaba ansiedad. ¿Qué síntomas me causaba la ansiedad? Ok, pues obviamente a mí la falta de aire. Todo esto me tenía agotado por el día y por la noche no descansaba al dormir, por lo que al otro día estaba enojada, intolerante, sin concentración, sintiéndome muy mal y nuevamente angustiada. El dolor invadía todo mi cuerpo, especialmente mi cabeza. Eso era cosa de todos los días. El ibuprofeno tenía un lugar muy especial en mi bolsa, ya que me lo tomaba como caramelos para poder tener una vida funcional con 3 hijos pequeños. Así viví con intoxicación de cortisol por más de 40 años. Hasta que mis hijos crecieron y al llegar a la adolescencia todo se puso más difícil. Sentía que todo se me iba de las manos, que yo ya no tenía el control sobre ellos. Empecé a sentir que me volvía loca, a tener 1000 problemas con ellos y con todos a mi alrededor. Culpaba a mi esposo porque yo creía que no me apoyaba, siendo que él era el más cuerdo de la familia. Él era el adulto, yo era una mamá histérica haciendo rabietas, queriendo controlar todo lo que hacían, lo que pensaban, lo que sentían, muriendo de miedo cada día, adicta al drama y a sentirme víctima del mundo. Me voy a regresar un poco en esta historia. Desde los 20 años me casé. Tuve 3 hijos, 3 hermosos varones antes de los 26 años.
Me dediqué a ser esposa, madre y a cuidar a mis papás. La verdad, lo hacía por amor y con mucho gusto, hasta que llegó el día después de varios años que eso pesó tanto que yo quería desaparecer del mapa. Quería aparecer en un lugar distinto donde nadie me conociera y empezar de cero. Incluso llegué a pensar que no me llevaría ni documentación ni tarjetas de crédito para que no me rastrearan. ¿Te imaginas? Era tanta mi locura. ¿Te ha pasado a ti algo similar? Así era mi desesperación, mi ansiedad, mi angustia, mi insatisfacción. Lógicamente, como yo no me conocía, solo conocía lo que hacía fuera de mí. Mi diálogo mental era siempre de crítica, de juicio. Pudiste haberlo hecho distinto. Lo hubieras hecho mejor. ¿Por qué dijiste esas cosas? Aun cuando todos me decían, por ejemplo, que mi comida estaba deliciosa, yo siempre creía que le había faltado algo o que no estaba tan rica como la última vez que la había preparada. Me trataba bastante mal a mí misma. Y era lo mismo que yo recibía de la gente, o al menos era lo que yo interpretaba que la gente me daba. Me sentía derrotada, sin valor. Y fue cuando mi esposo, que es un hombre maravilloso, me confrontó y me dijo, ¿no eres feliz con tu vida? ¿Te vas a quedar así para siempre o vas a hacer algo distinto? Haz algo que te llene. De una buena vez deja de cuidar a todos y cuídate a ti misma. Y fue así que decidí estudiar una carrera. Me encantó la idea que fuera psicología. De hecho, mis hijos me decían que había elegido esta carrera para curar mis pedos internos. Y al principio me pareció una falta de respeto, pero creo que sí tenían mucha razón. Me encantó esta nueva vida, dedicada a mí, más organizada. No dejaba de ser mamá, esposa, ni de cuidar a mi mamá. En esa época mi papi ya había muerto. Pero mi mamá seguía muy enferma. Y además a ella le encantaba estar rodeada de sus hijas. Y yo disfrutaba estar con ella y con mis hermanas. Así que sí, seguí partiéndome en muchos pedacitos. Pero ahora eran pedacitos más felices. Tenía un motivo por qué vivir. Era mi carrera. Era lo que yo había elegido. Sí seguía con ansiedad, pero ya era menos molesta. Ya sabía qué estaba pasando dentro de mí. Ya me daba cuenta que la vida normal no tenía por qué tener tanto malestar interior y que yo tenía la responsabilidad de hacer algo para solucionarlo. Estuve mejor y pasaron 4 años. Me gradué de Psicología Humanista con mención honorífica. Eso será otra historia para platicarles. Mi esposo, mi hijo, mi nuera, mi mami, estuvieron acompañándome a recibir mi título. Me sentí invencible y poderosa, pero esto duró muy poco. Mi mamá murió y empecé a tener fuertes problemas familiares. Me sentía devastada. Llegó el punto en que el doctor me recetó ansiolíticos y antidepresivos, pero no creí que fuera momento de tomarlos y quise buscar otras alternativas. Fue así que encontré mindfulness y al mismo tiempo me di cuenta, gracias a mi queridísima amiga Marta, que tanto extraño, que la codependencia que yo tenía me iba a matar o me iba a volver loca. Empecé a tomar cursos sobre mindfulness, ir a retiros, practicarlo a diario. Y también comencé a ir a un grupo para codependientes. Esto hizo que me volviera más espiritual y me ayudó a comprender que de la mano de Dios siempre todo es más sencillo. Esta historia es aún muy larga, pero no quiero aburrirlos. La moraleja aquí es que si yo pude, tú puedes. Yo soy una persona común y corriente. Simplemente escuché consejos y decidí cambiar mi vida. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta, la misma pregunta que me hizo mi esposo hace unos 11 años. Si no estás feliz con tu vida, tienes 2 opciones. Puedes seguir sobreviviendo o hacer un cambio para empezar a vivir tu vida con pasión.
¿Por cuál de las